Canal 12, nuevamente bienvenidos a Temas de Aquí con Cindy Lloreda. En esta oportunidad les saludo de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central del Banco Magdalena con un joven increíble. Es un líder, tiene un equipo de trabajo maravilloso, empoderado. Es de estos personajes que ustedes tal vez conozcan que no descansa, no duerme y hasta no come hasta finalizar los proyectos que ha emprendido junto a su familia y junto a todo ese grupo de personas que están a su alrededor dándole soporte y dándole apoyo. Él es José David del Espriella Monterrosa. Él está con nosotros aquí porque nos va a hablar de muchas cosas. Así que voy a darle la bienvenida de inmediato. José, gracias por estar con nosotros, gracias por cedernos este tiempo en Temas de Aquí con Cindy Lloreda. Bienvenido. Hola Cindy, para mí es un privilegio estar acá en tu programa y bueno, saludando a todas aquellas personas que están con nosotros en este momento y bueno, aquí estoy dando un poquito de lo que he vivido, enseñar de pronto un poco de lo que puedo dar en esta hermosa noche a todas esas personas que nos están escuchando a través de este medio. Claro que sí, bueno, iniciamos hablando de cómo viviste como líder cristiano todos esos cambios que se generaron en el marco de la pandemia por el COVID-19. Una pandemia que claramente nadie esperaba, que nadie estaba preparado para ello y sin embargo nos tocó a nosotros, a esta generación en el año 2020. Cuéntanos sobre eso. Bueno Cindy, para nadie es un secreto que fue un golpe fuerte, nadie lo esperaba como estabas diciendo ahorita, pero sé que Dios estaba en sus planes este momento. Bueno, ¿qué te digo? Yo siempre he dicho, en medio de esta pandemia no es por qué, sino para qué ha permitido todo esto Dios. Entonces, a través del momento que cuando supimos que nos íbamos a encerrar, lo que estaba pasando en este momento, yo creo que nadie esperaba que lo que pasaba en China llegara hasta acá, hasta nuestra tierra. Nos sentíamos tan distantes. Entonces, y a pesar de eso no nos preparamos. Mira que de pronto escuchábamos de esto que podía llegar a otros países, pero no nos preparamos. Bueno, y fue un poco duro al comienzo donde nos cerraron tantas cosas, donde vivíamos el diario vivir, la redundancia, y ver tantas cosas que pasaban, pero entendimos que no era por qué, sino para qué. Entonces buscamos, nos metimos en oración, le pedimos a Dios como la guía, porque si queremos encontrar algo, debemos primeramente llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida y para qué soy bueno, por decirlo así. Entonces miramos de esa parte, no por qué, sino para qué Dios ha permitido todo eso. Y yo sé que las capacidades que Dios te ha dado y nos ha dado cada uno de nosotros es para que Él se haga. Y muchas veces Dios nos quita como ese momento de confort, porque mucha gente estaba en un confort y hoy han sacado lo mejor de sí para de pronto confrontar esta pandemia. José, en una congregación como la Cuadrangular Central, tan tradicional, de tantos miembros, donde semanalmente se reúnen tantas personas, ¿qué pasaba por la cabeza tuya y del pastor Reinaldo e Inés cuando observaban el templo vacío? Bueno, Cindy, como tú te dabas cuenta, los sábados yo era persistente, eso sí me enseñó mi papá a ser persistente y yo siempre llegaba cada sábado, Señor, ayúdanos, que llegan muchos jóvenes y llegaban 100, 120 jóvenes. Al pasar el momento que ya no llegaban, solamente estábamos la cámara, mi esposa atrás y yo predicando, o los domingos yo en la cámara y mi papá predicando. Entonces fue un momento difícil. Por ejemplo, te cuento algo, un testimonio. Mi papá, iban como 3 domingos que no teníamos servicio acá, todo era virtual. Y él se puso a orar, a pedir al Señor, un hombre que ha vivido toda su vida al lado de una iglesia, al lado de personas, y ver la iglesia vacía, por decirlo así, fue duro para él, y duro para mí, no sabes cuánto, Cindy, y él se arrodilló, le pidió al Señor, levantó su mano y comenzó a llorar. Yo supe fue después, porque si yo en ese momento también fuera colocado. No hubiera sido capaz de terminar lo que estabas haciendo. Exactamente, y para mí fue bastante duro no ver a muchas personas, porque llegaban muchas de esas personas y yo buscar la forma de llegar al corazón, de llamarlo, fue muy difícil porque algunos no tenían el teléfono, algunos no sabían dónde vivían, entonces fue un poquito difícil, pero no ver gente nos costó bastante, pero a través de eso pudimos aprender muchas cosas, sacar el provecho de las redes sociales, provecho de tantas cosas y llegar al corazón, porque es que algo impresionante, Cindy, que aprendimos a través de esto, que de pronto no habíamos personas aquí en este lugar, es que
venían al servicio, pero de pronto no teníamos esa conexión de tú a tú, de cara a cara. Y a través de esto, ¿qué hicimos? Llamamos, nos conocíamos un poquito más y entonces sacamos provecho a toda esta pandemia. Yo siempre he dicho que en el momento de crisis uno ven, de pronto ven dificultades, pero otro ven oportunidades. Y comenzamos a ver oportunidades a través de todo esto. Bueno, sí, justamente quería indagar acerca de eso. La pandemia básicamente tenía como sinónimo distanciamiento, no te veo, no te toco, no te escucho. Sin embargo, ustedes como iglesia o nosotros como iglesia estuvimos casi que obligados a convertir o a cambiar la forma de relacionarnos, la forma de comunicarnos. ¿Cómo hacía por lo menos la pastora y el pastor, que son personas tan amigables, que les gusta estar ahí encima, abrazando, que son gente muy cariñosa? ¿Cómo hacían a no poder hacerlo? Entre otras, porque ellos también tenían que cuidarse por su edad. Claro, sí. Bueno, yo siempre, un meme que circuló mucho y se hizo viral fue que se cerraron una iglesia, pero se abrieron muchas en varias casas. Y para mí fue de gran bendición. ¿Por qué? Porque pudimos llamar, se hicieron grupos. Mi papá estaba en contacto diario, 12 horas de 6 a 6 de la tarde, hablando con los hermanos de la iglesia. Hicimos devocionales, hicimos tantas cosas que nos unió más. De pronto, en la carne estábamos como a distancia, pero en el corazón estábamos unidos. Claro, qué interesante la verdad saber eso. Y quiero que empecemos a indagar acerca de un tema bien interesante, las comunicaciones en tiempo de pandemia. ¿Cómo migra la Iglesia Cuadrangular a el uso de medios digitales que en la actualidad se han mantenido? Y más adelante vamos a hablarles, yo sé que todavía no estamos en el lanzamiento de este proyecto, pero vamos a hablar acerca de él. Hablemos entonces de cómo ayudaron las comunicaciones a solidificar la iglesia y a seguir llevando ese mensaje. Así es, Cindy. Mira, que algo impresionante, porque en el 2018 yo recibo el liderazgo de Generación Jesús. En ese tiempo no teníamos redes sociales. Entonces yo un día me levanté con de pronto ese deseo en mi corazón. Y yo sé que antes que yo lo pensara, ya Dios lo tenía en su corazón y lo colocó en el corazón de esas personas que estábamos en ese momento. Comenzamos con las redes sociales, comenzamos a hacer viral nuestra iglesia, nuestra casa, tanto así que comenzamos a cambiar muchas fachadas de la iglesia, pensando, mira, Cindy, algo impresionante, pensando en la parte de mandar los servicios virtualmente. O sea, no había llegado la pandemia cuando ya estábamos pensando eso. Y cuando llegó la pandemia, en cierta medida Dios te iba preparando para lo que tenías que hacer. Exactamente. Entonces, cuando llegó la pandemia, salió mucho talento, porque muchas veces estaban escondidos, como de pronto en la iglesia no solamente venían a predicar o a cantar, pero hay talentos atrás de muchos jóvenes, de muchas personas que de pronto no están al frente predicando, pero están detrás de la cámara haciendo las cosas excelentes. Entonces comenzamos a mirar, yo me acostaba a 3, 4 de la mañana buscando información sobre cómo hacerlo mejor, porque yo siempre me he dicho, me gusta la excelencia, cómo hacerlo mejor cada día. Entonces comenzamos a investigar, comenzamos a mirar, vuelvo y repito, nos acostábamos 3, 4 de la mañana, observando, nos levantamos a las 8 con una emoción de hacer las cosas con excelencia para Dios y para llegar a tantos corazones que de pronto no pueden llegar acá a la iglesia, pero a través de una cámara podíamos llevar la palabra de Dios. Hablábamos tras de cámara, José, que esta congregación, esta iglesia en especial, se convirtió en una escuela. De aquí han salido comunicadores, me incluyo. Hemos tenido también la oportunidad de enseñar a los chicos a conversar, a hablar en público. Y mencionábamos el caso de algunas de las niñas y yo le decía a José David, ¿quién le va a echar cuento a una de las niñas de la iglesia a la hora de enfrentarse a una universidad y a un público cuando lleva toda su vida en un escenario como este que se le enseña permanentemente? A veces siquiera sin intención, José, porque muchas de las talleres que se dan como formación cristiana, pero no enfocados a cómo debes hablar, cómo debes presentarte y menos el uso de este tipo de medios. Así que bueno, qué interesante que de aquí surjan, no solamente se hable de lo importante que es servir a Dios y de llevar un mensaje de cambio, sino que como persona todos los miembros crecen. Así es, Cindy, mira que es impresionante porque
Hay un programa radial hace 20 años donde tú tuviste una escuela. 9 años tenía yo cuando me llevaban a la emisora. Una escuela, y tanto así que yo he aprendido, porque si a mí tenía pánico escénico a través de una cámara, no soy de tanto de fotos, pero he aprendido todo eso, y hablar en cámara, pues me costó un poquito al comienzo, pero bueno, hoy estoy de pronto no experto, pero trato de dar siempre lo mejor. Y siempre he dicho que la iglesia es punta de lanza. Entonces vemos que muchos jóvenes se le ha dado oportunidad. El pastor ha sido también maravilloso en esa parte, no ha sido egoísta, por decirlo así, para que otras personas se levanten y saquen el talento que Dios le ha colocado en su corazón, el propósito, porque a través de las cámaras también podemos ver un propósito de Dios, porque a través de la cámara podemos extender el evangelio y puede llegar a corazones que de pronto en la iglesia no pueden llegar. Entonces, a través de ese medio, a través de un meme cristiano, a través de una palabra que llega al corazón, con un podcast, cualquier otra cosa, y vemos que chicos que de pronto tenían miedo de pronto a hacer una cosa, pero hoy están haciendo. Y algo, Esteban, que nos hace en la parte de diseño, estudia arquitectura, pero se ha enfocado bastante también en la parte de diseño de imágenes que lo están llamando en otros lugares. Por ejemplo, en mi caso, no lo digo de pronto para vanagloria ni nada de eso, sino que en el momento cuando pasó la pandemia, pude ayudar a muchas iglesias, a iglesias que de pronto, pastores que estaban, no sé cómo hacer, José, ayúdame. Yo me acostaba, eran tarde, 4 o 3 de la mañana, con ellos, enseñándoles, y yo siempre he dicho que lo que recibo por gracia, también lo voy a dar por gracia. Entonces, a través de todo esto, una escuela que se forma cada día en este lugar para llevar el evangelio, y también de pronto a través de todo esto, enseñar a otras personas. Y lo que estabas diciendo tú, que hoy tenemos muchos profesionales, entonces todos no podemos estar en un solo sitio. Hoy tenemos tantos lugares que hacer. Hoy tenemos un café con fe, tenemos la emisora, tenemos también, hacemos tantas cosas con también Generación Jesús, y bueno, para nosotros es una alegría aportar esta parte. José David, cuando se hace el anuncio de que puede la comunidad volver a los servicios presenciales, obviamente aplicando protocolos de bioseguridad, ¿qué pensaron o qué sensación experimentaron? Bueno, una alegría inmensa, porque volver otra vez de tantos meses, prácticamente casi, ¿cuánto? Como 8 o 9 meses, para nosotros fue una gran alegría. Pero mi papá me enseñó algo que siempre debe estar adelante de cualquier decisión que quieran tomar, de pronto de alcaldía, tal. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Comenzamos a investigar qué necesitaba. Y antes, algo impresionante, que antes que ya de pronto la alcaldía viniera acá, ya nosotros teníamos adelantado muchas cosas, porque aquí también hay personas que trabajan en la parte de esa seguridad del trabajo. Entonces nos enseñaron, yo comencé a llamar a muchas personas, y comenzaron a enseñarme, y comenzaron a orientarme qué se debía hacer. Entonces, cuando yo llegaron acá, y no, ustedes están listos ya para comenzar. El próximo sábado el próximo domingo ya pueden iniciar. Y para nosotros fue una alegría claro, ver tantas personas que 6 meses, 8 meses no la veíamos, la podemos ver otra vez en este lugar. Una alegría inmensa. Bueno, hace algunos minutos hablábamos de ese programa radial que se llama Variedades Sabatinas Cristianas, como lo decíamos, una escuela para muchos de nosotros, pero hoy ustedes están dando un paso adicional, y es el lanzamiento de la emisora GJ, que es Generación Jesús. Lo hablábamos tras de cámara. Generación Jesús ya se convirtió en la marca del Ministerio Juvenil. Hablemos acerca de eso y de dónde nace la idea. Bueno, estaba en el corazón de Dios, eso lo tengo seguro, el corazón de Dios, y hace 3 años estaba esa necesidad. Había un deseo de más. Tenemos el programa radial Variedad Sabatina Cristiana, pero es una hora todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana. Entonces, había una necesidad. Que son ciertas limitaciones que les da el tiempo. Entonces, queríamos algo que el joven entrara a su celular y escuchar algo diferente. Si entramos al celular, vemos tantas cosas, TikTok, de pronto que no te conducen a bien, videos que no te conducen a bien. Hay gente que hacía retos y se quitaban la vida, Cindy. Entonces, queríamos esa parte. Había una necesidad. Y cuando hay una necesidad, yo sé que hay que actuar con fe. Y yo sé que Dios actúa no por la necesidad, sino por cuando hay un corazón lleno de fe. Entonces, comenzamos a pensar, a orar, y Dios nos dio esa idea de una emisora. Entonces, comenzamos a indagar cómo se
cómo se tenía una emisora propia, radial, entonces comenzamos, entonces había muchos valores altos y hace poco, bueno, la pandemia también sacó a la luz muchas cosas donde se puede hacer emisora virtual, entonces comenzamos a investigar y hoy, hace 3 años orábamos por una emisora y que hoy estamos viendo realidad. Y ahí es donde que vamos, el propósito de Dios muchas veces no se cumple cuando nosotros oramos enseguida. No es nuestro tiempo. En nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Y cuando se hace bajo la voluntad de Él, todas las cosas son perfectas. Cindy, y hoy vemos las cosas hechas realidad. Y nos falta mucho, eso sí sé, pero lo que fue imposible alguna vez hace 3 años, hoy se está viendo. Entonces lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bueno, y es bien interesante, les cuento aquí que indagábamos con José que todavía no se ha lanzado, o sea, ellos estaban apenas haciendo pruebas, saludando, es más, en el grupo que maneja el Ministerio Juvenil decían, bueno, envíen sus saludos en sintonía y no sé qué, y resulta que de un momento a otro ya se dieron cuenta que ya les piden oraciones, que ya les piden canciones, que ya piden saludos y demás. Entonces eso es como la forma de ver cómo una idea bien estructurada y hecha con pasión va avanzando y va llegando, va logrando los objetivos que fueron, para los cuales fueron planteados sin haber sido lanzada, sin haber sido lanzada. Esa es la parte más chévere de todo esto, ¿no? Sí, hay aceptación ya. Comenzamos ayer a las 10 de la mañana y la gente decía, no, el canción, saludes, de Santa Marta nos saludaban, de Bucaramanga, de todos lugares. Y entonces yo dije, bueno, esto es hermoso porque cuando las cosas vienen de Dios, todo marcha de la mejor manera. Y hoy otra vez comenzamos de 10 a 12 y Cindy nos pedían oraciones otra vez, canciones. Entonces ya comenzamos a mirar cómo hacerlo mucho mejor, con excelencia, con una parrilla mejor. Y bueno, estamos a la orden de muchas cosas para gente aquí del banco y para muchas personas que nos están escuchando hoy. Entonces podemos decir que la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central está localizada en el banco, pero es literal del banco para el mundo. Para el mundo, así es. Es que precisamente mi papá cuando oraba le decía, bueno, aquí ya somos internacionales. Decía mi papá porque de Italia nos están viendo, de Chile, oyentes fieles, de Valledupar, de todos lugares. Mi tía en Italia, en Barranquilla nos están viendo en el lugar. Entonces él dice, pues somos internacionales. Antes éramos locales aquí en el Banco Magdalena, 4 paredes, por decirlo así, y hoy estamos internacionalmente. Y le damos gracias a Dios porque siempre hay que ver lo positivo de cada cosa. José, ¿qué proyección tiene esta iglesia bajo el liderazgo de personas como el pastor Reinaldo, la pastora Inés, tú, tu equipo, tu esposa, todos estos chicos? ¿Hacia dónde quieren ir? Bueno, hay un proyecto, una visión hasta el 2030, igual década comenzó el 2020, aunque no comenzó para nosotros como quisiéramos, pero sé que para Dios fue perfecto y a través de todo esto, mira que es impresionante porque en el 2020 tuvimos una visión transformada y de una u otra forma fuimos transformados. Fuimos de pronto, cambiaron muchas cosas sin pensarlo y fue acorde a la visión que Dios había dado al corazón de nuestro pastor. Hoy tenemos una visión, tiempo de su gloria, y sé que Dios está haciendo una obra increíble, pero en el 2000 hasta el 2030 dice, bueno, la visión es llegar a tantos corazones, ser punta de lanza, no para de pronto halagarnos nosotros, sino para mostrar el amor de Cristo. Es lo más importante, que muchas familias que hoy no conocen a Dios puedan llegar a los pies de Cristo. Mira que hoy vemos tantas cosas que de pronto en el medio de la pandemia bajaron los índices de robo, pero crecieron los índices de violencia intrafamiliar. Sí. Entonces, ahí es donde queremos llegar, a los corazones, de donde nacen tantas cosas, de donde se crían de pronto con malos hábitos, que hoy lo vemos cuando crecen. Entonces, queremos llegar a esos corazones a través de todo lo que estamos haciendo, claro, con el amor de Dios. Bueno, ya escucharon ustedes, por algo lo presenté como lo presenté. De verdad que José para mí es una persona muy especial. Creo que básicamente nos criamos juntos. Somos hermanos. Él sí, total. Él tenía 1 añito cuando yo llegué o cuando yo nací aquí en el Banco Magdalena y hemos vivido muchísimas cosas de chicos, cosas de adultos. Él se casó, cada uno construyó una familia, nos han pasado muchas cosas y de verdad que te lo digo públicamente, José, lo sabes, estás en mi corazón, te aprecio mucho. Gracias. Pero sobre todo quiero, este espacio es para honrarte a ti y honrar esta iglesia en la que crecí,
porque me ha llenado de muchos valores y sé que ese mensaje que se pretende llevar desde aquí va a llegar a muchísimos lugares, porque lo que nos interesa es empezar a revolucionar la vida de la gente de manera positiva y que se generen cambios reales en la gente. Creo que el mundo ya está hastiado de tantas cosas negativas, de tanta información que no ayuda al crecimiento del ser humano y la consumimos a través del teléfono, del televisor, de nuestra tablet y de todos los medios digitales. Es importante mencionar, José, que estas herramientas no son malas, por el contrario, son de gran utilidad para los proyectos que cada uno tiene, para el que emprende, para la iglesia, para la empresa y demás. El uso que le damos a ellas es lo que realmente puede generar consecuencias positivas o negativas. Así que, José, de verdad, muchísimas gracias por habernos conseguido este espacio. Les cuento que casi no podemos grabar, estaba haciendo el aguacero de la vida, pero bueno, quisimos esperar porque realmente valía la pena estar aquí en este tiempo. Muchas Cindy, gracias. algo para terminar, es que escuché un dicho de un pastor que dijo que el enemigo o el Satanás o el diablo dejó de robar cuando nosotros entregamos todo. Entonces, eso ahí. O sea, le quitamos el trabajo. Sí, entonces está relajado y le estamos entregando todo. Entonces, gracias Cindy, para mí es un privilegio estar aquí en este lugar. Julio, lo aprecio también mucho. Cindy, tu familia, la aprecio mucho y gracias por este momento porque me honra, como tú lo dijiste. Y yo siempre he dicho, no solamente el liderazgo se ha creado por mí, sino porque hay muchas personas alrededor mío, jóvenes, que cada día dan lo mejor para cumplir todo esto. Sí, señor, se ha construido esto en un equipo bien interesante. Gracias, José, a ti. Un saludo muy especial a mis queridos pastores, a la familia de la Estrella Monterrosa. Un abrazo bien fuerte y a todos los que hacen parte de esta iglesia. Y ustedes, por favor, los invitamos a que no se desconecten del Canal 12 porque somos el canal de los banqueños.